La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta su plan de seguridad en medio de una violencia que parece no tener límites. Y parece también que la estrategia de Sheinbaum sigue la de su antecesor. Vamos en directo hasta allí con nuestro corresponsal, José Antonio Guardiola. ¿Qué tal? ¿Qué medidas ha anunciado la nueva presidenta? Cuéntanos. Bueno, en realidad estas medidas son complicadas porque se trata de la cuadratura del círculo, es decir, generar una nueva política de seguridad sin cuestionar la anterior, la del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, que claramente acabó en fracaso porque hubo cerca de 200.000 asesinatos y gran parte, o por lo menos parte del territorio mexicano, ha caído en manos del crimen organizado. La estrategia la han presentado esta mañana la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y su nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y se basa en 4 ejes. El primero es atender las causas de la violencia, sobre todo centrarse en los jóvenes, es decir, que los jóvenes no caigan en manos del crimen organizado o de los grupos mafiosos, sobre todo con actividades sociales. El segundo es potenciar el papel de la Guardia Nacional. Recientemente se aprobó en el Congreso una reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa Nacional, cosa que fue muy polémica, y lo que se sabe ahora es que va a ser la Guardia Nacional la que seguramente confronte a estos grupos del crimen organizado. El tercero es multiplicar el uso de la inteligencia, es decir, que haya una mayor coordinación en asuntos de información e inteligencia entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, y el último, otra mayor coordinación, en este caso entre el Gobierno federal, los estados y también la Fiscalía General de la República. Sobre el papel puede funcionar, pero la clave, como decíamos al principio, es lograr que en el Estado mexicano, que en el territorio mexicano, los miembros y los grupos del crimen organizado no ocupen la ausencia que está dejando el Estado en el resto de todos estos territorios. Los anuncios que nos cuentas, con un país conmocionado por el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arco. José Antonio, tú además hablaste con este alcalde precisamente en mayo de este año, y este es un caso, porque las cifras de homicidios están en máximos. ¿Cuál es la fotografía actual de la violencia en el país? Sí, la situación es extremadamente delicada y lo peor, la verdad, es llevar a la sociedad al punto en el que se tenga que acostumbrar a convivir o a vivir con esta violencia tan extrema. El caso del asesinato de Alejandro Arcos es realmente brutal porque pone en manifiesto la brutalidad, el salvajismo y sobre todo la impunidad con la que operan los grupos del crimen organizado. Arcos le conocimos en mayo durante la campaña electoral, le acompañamos durante 2 días por sus mítines que, por cierto, él era vecino de Chilpancingo, nació allí, le conocía prácticamente todos los vecinos, y eran mítines que él celebraba en las esquinas. En todos esos mítines él insistía mucho en pacificar el país, y en él encontramos, en la entrevista que le hicimos, una sinceridad poco habitual aquí. Nos reconocía que es imposible confrontar al crimen organizado, por lo menos en Chilpancingo, en Guerrero, porque son más y están más armados. El domingo apareció su cadáver en un coche, el cuerpo estaba en el asiento del acompañante y su cabeza estaba en el capó de ese vehículo. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha dado algún detalle más. Ha informado que el domingo Alejandro Arcos se desplazó a un pueblo cercano, iba él solo en su camioneta, y que allí en ese pueblo, en Petaquillas se llama, tenía prevista una reunión. Hay que decir que Petaquillas es un territorio absolutamente controlado por uno de los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero y que se llaman los Ardillos.